Estamos con Antonio. Buen día, bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Ale? Contame, decían que el muñeco... Que Muñeco era uno de los pocos que había sido campeón de América, de la Libertadores, como jugador y como técnico. Entonces me calenté. Pero... Me creé un Twitter para eso, para contestarle simplemente. Mirá. Bueno, ya de primera te digo que Cubilla fue otro. Claro. Por ejemplo, Juan Martín Mujica. Cubilla, además, como jugador... Con Nacional y con Peñarol. Como jugador con Nacional y con Peñarol, como entrenador con el Olimpia dos veces. Además, con el Olimpia por primera vez un equipo paraguayo. Y dio la vuelta en la Bombonera. Sí, nada menos. Así que nada menos. Cubilla, con el que seguramente vos y yo tendremos por otras razones grandes diferencias. Sí. ¿No? Supongo. Por San Mancha. Bueno, pero también lució la rayada, ¿no? Por eso, la rayada, porque era rayado. ¿Cubilla era rayado? Era de Peñarol, sí. Mirá. Jugó en Nacional después, pero yo siento que fue más ídolo en Nacional que en Peñarol. Bueno, fue más necesario en Nacional, ¿no? Quizás porque lo agarró más una etapa de... Claro. Cubilla, además, el único que conquistó el campeonato uruguayo con 3 camisetas distintas, ¿no? No. Hasta él. Él fue primero. Sí. Pero después hay uno que salió campeón uruguayo con 3 camisetas seguidas, 3 años pegaditos. Entonces tiene que ser alguien de Central. Rubén Silva salió campeón. Rubén Silva. Salió campeón con Bellavista, con Defensor y con Nacional. 90, 91 y 92. Es impresionante. Me había morfado Rubén Silva, claro. Mirá vos, mirá. Bueno, mirá, ¿viste porque es necesario los politólogos? para que hablemos de fútbol. Bueno, la Copa América. Bueno, pará, tirámela, porque ya que estamos, prendimos el aire y hace calor en pila acá. Contame lo de... ¿Qué reflexiones tenés acerca del VAR que se está poniendo un poco en...? Sí, yo te estaba escuchando ahora. Yo creo que el VAR es un instrumento, pero los que terminan decidiendo siempre son las personas. El árbitro en ninguna jugada de estas de Uruguay decidió ir a ver él la jugada, se quedó con lo que decían. Contrario a lo que ha pasado en otras instancias, ¿no? En otras jugadas polémicas que van ellos a ver con sus propios ojos qué fue lo que pasó. Acá se tomó el diagnóstico de los árbitros del VAR a rajatabla. Eso me llamó un poco la atención. Bien. O sea, me parece que está bien el coso, me parece que las personas son las que lo aplican y a veces lo aplican bien y a veces lo aplican mal. En la semifinal del 2017 entre River y Lanús hubo 2 jugadas iguales, una a favor de River y una a favor de Lanús, una primer tiempo y otra segundo. En la de Lanús en el segundo tiempo pidieron el VAR y cobraron penal. La jugada a favor de River había sido exactamente igual y no pidieron el VAR. Claro. La culpa no es de la cámara, es de... No, desde ya, claro. Sí. La metodología está bien. La cuestión es cómo se usa. Recuerdo también en ese mismo campeonato fue River Independiente, una patada que le pega en el pecho a un penal grande como el Monumental. Ahí está. ¿Te acordás de esa jugada? Sí. Que justamente en el juego curiosamente pasó desapercibida, pero después cuando la repetición es obvio que debe decir, che, mirá que hay algo que deberías ver. Cri. Y River siguió, ¿no? Bueno, muy bien. Y los llamaste y los pusiste en su lugar, que ni por asomo había sido... Nunca me respondieron, pero me di el gusto. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de las elecciones primarias e internas, más allá que el nombre es internas, pero también son primarias, ¿no? Son las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Antes que nada, algo que durante la mañana tuvo cierto auge y después, conforme fue aumentando el flujo de votación, se aplacaron las cosas, como suele ocurrir en la vida de los seres humanos. Las circunstancias provocan que se discuta una cosa o que no se discuta. El hecho de que no sean obligatorias... ¿te merece algún comentario? ¿Deberían ser obligatorias, como en algún momento se sugirió, y cada tanto hay... Sí, realmente no tengo una posición tomada al respecto. Hay bastantes argumentos a favor y en contra de que este tipo de elección sea voluntaria. Yo creo que el principal que manejaron los partidos al momento de instaurarla es que es una elección donde no se eligen cargos de gobierno, se seleccionan candidatos. Y se eligen las autoridades de los partidos en algunos casos. Entonces me parece que por ahí fue la cuestión de no hacerlo voluntario y no obligar
a electores que no se sienten tan cercanos a los partidos de repente a decidirlo, lo cual tiene algunas desventajas, porque de acuerdo a lo que dice la teoría, si votan menos personas o si son menos los que eligen, si son los más cercanos al partido, pueden atender a elegir a candidatos que están más cerca del pensamiento de esos electores. Supongamos, un partido de centro derecha puede elegir más a un candidato más recostado hacia la derecha, claro, de lo que se ubica un elector mediano del electorado. Entonces ese tipo de candidatos le costaría después más enfrentarse o competir cuando tiene que convocar al electorado general. Ajá. Ese es uno de los argumentos que se Pero en todo caso, que ese argumento que es clarísimo, yo diría que lejos de ser un elemento a favor, podría ser primero una riqueza que podría oficiar como un rasgo de distinción entre electorados de un partido y de otro. Supongamos, un partido que tenga un electorado un poco más estratégico, y que sea capaz de decir, estoy jugando, para que usted, profe, me ponga me ponga en mi lugar. Quizás no sea el que mejor nos representa a todos nosotros, pero sí es el que tiene más chances de llevarnos a la victoria a todos nosotros. Y por lo tanto que sea el público de ese sector, de ese espacio, de ese partido, el que termine ejerciendo esas decisiones, ¿no? La experiencia, por lo menos en Uruguay, ha indicado que los candidatos que tienen discursos así enfocados más hacia el electorado general que hacia el electorado partidario, el que siente más la camiseta, ya que estamos hablando de fútbol, sí, generalmente les ha ido mal, ¿no? Han perdido. Le pasó a Hierro López en el 99, cuando tenía un discurso en esa campaña de internas, en las primeras internas de abril del 99, mucho más dirigido al electorado de octubre, el electorado de abril, y fue una de las razones por las cuales Valle, que hizo un discurso mucho más emotivo, mucho más de apelar a los sentimientos, terminó triunfando en esa interna colorada. O le pasó a Larrañaga cuando disputó en el 2009 con la calle Herrera. Bueno, si me apurás, le pasó a Mujica con Astori también, ¿no? Sí. Astori lucía como un candidato más... Que era el más hacia el centro, que podía ser el mejor para captar un electorado, pero Mujica tenía un mayor poder de convocatoria, aparte de tener un aparato muy, muy movilizado, muy aceitado, ¿no? Si yo fuera alumno de tus cursos, sería ese alumno molesto que ante cada ejemplo del profe encuentra los ubicás, ¿no? Sí, no me hagas acordar. Pero sin embargo, no, y me parece rico para poner el pie ya en esta elección, yo creo que en esta en particular que acabamos de vivir, se dio probablemente un fenómeno, no me animo a decir que en todos los casos contrario, pero sí donde ese paradigma se relativizó un poco. Porque Martínez no, de alguna manera, fue el ganador y con luz. Y me da la sensación que de alguna manera es el que mejores armas tiene de cara a octubre para conquistar un público no frente amplista. Si lo hace o no, ya forma parte de otra discusión. Talvi me parece que es muy clavado en el Partido Colorado, ¿no? Es el menos colorado de los candidatos. Y sin embargo, los colorados entendieron que esa era la mejor herramienta. Y en el Partido Nacional, donde no está tan claro, me parece, sin embargo, Lacalle Pou, justamente toda su campaña, esta última, hasta el mismo día de la elección, donde recién ahí, recuerda, somos blancos, soy hijo de blanco, abuelo de blanco, ¿no? Recién ahí, hasta ese momento, él se había cuidado mucho de hacer referencias muy, muy específicas a lo blanco, con todo lo que en el Partido Nacional. Y sin embargo, aún así, ganó, y con una luz que muy notoria, ¿no? ¿Qué dice, profe? Bueno, pero ahí tenés distintos casos, ¿no? En el caso de este último de Lacalle Pou, ahí yo creo que sí hizo referencia al discurso de inicio de la campaña del Parque Viera, siempre haciendo hincapié en la herramienta, lo que no hizo mucho hincapié en su sector. Habló del Partido Nacional como herramienta de cambio, como la mejor herramienta de cambio. Todo el tiempo hizo apelación ahí al sentimiento nacionalista. Trató en
debate que hubo entre todos los candidatos contra Sartori, fue el que menos se expuso en ese enfrentamiento. Tampoco tenía necesidad, me da la sensación, ¿no? De reivindicar, tampoco le quería dar vida, como se dice comúnmente, pero yo creo que sí hizo referencia al partido, a la tradición, capaz que más solapada, pero estaba. Sí. Pero aparte tiene un aparato muy importante que está mucho más consolidado que hace 5 años. Tiene dos o tres agrupaciones muy fuertes que tienen buena representatividad, muchos dirigentes en todo el país, o sea que estaban muy seguros de lo que iba a pasar, y de hecho tiene una votación prácticamente igual a la de 2014, inclusive un poquito superior en términos de votos, de porcentaje más o menos. Ajá. En el caso del Frente Amplio del Partido Colorado. En el caso del Frente Amplio, ahí Martínez, obviamente es el candidato que tiene ese perfil más hacia el centro, si se quiere, más representando el ala moderada, quizá más moderado, se ubica Vergara, pero también tenía un voto de aparte del voto de opinión, de ser el candidato que tiene la mejor saldo positivo entre todos los políticos, entre todo el sistema político, tiene un voto de estructura también importante, ¿no? Ahí era el candidato que tenía más sectores organizados, por más que quizá el Partido Socialista no es tanto, no funciona tan aceitadamente como el Partido Comunista, cuenta con un aparato, sobre todo en el interior del país, muy importante. Bueno, estaba Frederico Sereni, etcétera. Bien. Y en el caso del Partido Colorado, ahí Talvi gana. Talvi sí, era el menos colorado, sobre todo al inicio de la campaña, pero después todos coincidimos en que se coloradizó bastante, hizo mucha referencia al Partido Colorado, a la tradición, sobre todo lo que tiene que ver con el primer vallismo, si bien termina ganando con un electorado de opinión. El triunfo de Talvi se da sobre todo, si bien ganan una serie de departamentos, pero en Montevideo, ¿no? Es donde saca la diferencia, que le permite ganar la Sanguinetti. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si bien señalaste que hay argumentos fuertes en las dos direcciones, tiendo a creer que no sea obligatorio el voto parece ser, según tu opinión, algo más sensato a que sí sea obligatorio o no. No, sinceramente no tengo una opinión. Algunos hablan de la incoherencia de que esta elección sea con voto voluntario y después el resto de las instancias sea obligatorio, que tendría que ser o todo voluntario. Algunos dicen que ahí está la verdadera debilidad, ¿no? O todo obligatorio, ahí está la verdadera debilidad. El hecho de que el voto sea obligatorio, ¿no? Bueno, el voto es un derecho, es un deber, es una libertad. Hay una discusión teórica que tiene también mucha cosa de posición ideológica. Es cierto que en algunos rankings de democracia privilegian más a que la elección sea libre, o sea, darle la posibilidad al elector de que no vaya a votar. Y en el Uruguay, el hecho de que sea obligatorio el voto tiene una incidencia real en la primera vuelta de octubre, porque el porcentaje que se exige para ganar en primera vuelta es sobre el total de votos emitidos, lo cual es una particularidad uruguaya también, porque siempre se toma, todos los demás países se toma solo superar el 50% de los votos válidos, esto es los votos por preferencias partidarias, por partidos políticos. Y ahí sí está operando, porque ahí sí te obliga a votar. La cantidad de votantes que vayan está pesando en ese 50%. Vamos a una breve pausa y al regreso, si te parece bien, bueno, vamos, según tu visión, destacando los asuntos más subrayados. Por supuesto, haremos hincapié en aquellos partidos que más chance tienen de llegar a instancias decisivas. Me imagino el balotaje de noviembre. Es muy difícil que no haya balotaje, ¿no es cierto? No, yo diría que es prácticamente imposible. Y en ese sentido, pero también otros asuntos electorales que deja esta elección, a ver qué visión tenés sobre el asunto, y qué importancia está teniendo, o en definitiva tiene, cuando se cuente el final de la historia, el designar una fórmula presidencial antes o después, o con qué características, ¿sí?
¿Lo vemos luego de la pausa? Caramba. Estamos con Antonio Cardarello, estamos poniendo la mañana en camino. ¿Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones? Bueno, pueden llegar a través de nuestro WhatsApp o SMS 099-894-987. También a través de nuestro correo en camino 98.7 @gmail.com o de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, suena la música de Erika Bush, con ella conversaremos más adelante. A propósito de canciones para encender, se presenta este disco, el que escuchamos, mañana a las 3 de la tarde en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, se puede decir que en el marco, obviamente que se puede decir, pero ¿cuáles fueron los ganadores y cuáles fueron los perdedores, más allá de los candidatos que dejó esta última instancia electoral? A ver, yendo por partido. Dale. Y bueno, de Frente Amplio, claramente Andrade es más allá de Daniel Martínez, es un gran ganador de este proceso electoral, ¿no? Tampoco se puede decir que Vergara votó mal, ¿no? No, Vergara tuvo una votación aceptable para haber salido con tan poco tiempo y prácticamente sin una estructura definida, con algún pequeño sector como Banderas de Liber, y algún grupo de amigos, esto que creó de la generación 83, que le reportó tener casi un 10% de los votos de Frente Amplio, lo cual es muy respetable pensando en los objetivos que tenía planteados y lo que puede ser una carrera política en el futuro, a corto plazo, pensando en octubre y más adelante. Y Andrade, que tiene una votación muy, muy importante, que en algún momento llegó a hacer pensar el domingo que podía quedar ubicado en el segundo lugar. Claramente se destacó en esta campaña. Era nombrado en todos lados que cuando participaban los cuatro en un acto, el que encendía más a la concurrencia era el discurso de Andrade. Tiene buenas dotes de orador, de comunicador, vehemencia y bueno, y la presencia en el debate, que también le significó alcanzar, más allá de que ya venía con una presencia mediática anterior, el hecho de haber sido el primero en debatir también. Ese primer debate fue muy bueno para él y para Dalvin. Especulo que no solo le sirvió a Andrade el debate, del mismo modo que ya dirás que le sirvió a Talvi también, los dos en la misma jornada, sino que terminó sirviéndole por alteridad, no por identidad, el debate Carolina Guapo, ¿no? Claro, fue como muy, muy contrastante, ¿no? Claro. Quizás alguien que estaba dispuesto a votar a Carolina, después de haber visto a Andrade, Claro, y sobre todo Carolina, cosa que no tuvo, tenía el respaldo formal del MPP y de José Mujica, pero no fue tanto así en la práctica, ¿no? El MPP hizo una campaña bastante. Recién en los últimos días se escuchó algún anuncio. ¿Hay razones que expliquen eso? Y bueno, no era la candidata natural que hubieran preferido apoyar varios de los dirigentes. ¿Cuál era? Andrade, en definitiva. Yo creo que sí, que una parte importante del electorado, y bueno, a la vista de que todas las encuestas marcaban que no había forma de superar, de que Cose superara a Daniel Martínez. Bueno, dije, si no va a ganar, vamos a votar por la primera preferencia, que sería en este caso Andrade. Tengo también la idea de que lo mismo le pasó a Martínez, es decir, tengo la sensación que el público del Frente Amplio, dispuesto a votar cuando advirtió que Martínez ganaba de todos modos, quizás eso pudo haber contribuido a una mejor votación de Vergara. Y hasta, aunque parezca un poco más extraño, yo conozco 3 casos que dijeron, bueno, yo no quería que ganara, me dice esa persona, Carolina, porque de alguna manera representaban el MPP y ese sector del Frente Amplio que menos les complacía. Entonces estaba dispuesto a votar al Pelado, que tampoco me copaba mucho, según algunas personas con las que yo he hablado. Y al ver que el Pelado igual ganaba, se sacaron el gusto y votaron por el Boca Andrade, que les calentó los motores frente amplistas. Sí, hay mucho. Aunque Andrade y el Pelado estuvieran como aparentemente más lejos a eso. Sí, ese es un votante más sofisticado, que hace todo ese tipo de cálculo, que está bastante más informado que la media, pero sin duda puede haber habido, no sabemos qué impacto tiene. También puede haber llevado a que la interna del Frente Amplio, si bien tenía competitividad, tenía 4 candidatos, era una elección donde el Frente Amplio renovaba, donde no participaban por primera vez los líderes históricos,
tampoco tenía en el tramo final, por ejemplo, cuando aparece la candidatura de Cose, parecía que podía llegar a disputarle a Daniel Martínez, pero se vio rápidamente que el triunfo del ex intendente de Montevideo era prácticamente cantado, y esto tampoco llamó demasiado a participar en la interna del Frente Amplio. De hecho, tiene una votación bastante inferior, que hoy es tema de preocupación, ¿no? Eso, justamente El País destaca esto, bueno, que El País destaque en portada como título principal una debilidad del Frente Amplio, no luce como novedad, pero lo que sí es cierto es que el Frente Amplio vota bastante menos que la última elección, a pesar de lucir la competencia como algo más competitiva que ediciones anteriores. ¿Da como para que el Frente Amplio mire con atención esta baja votación? Y yo diría que es una señal más, ¿no? Hay varias señales de alerta para que tienen que tomar la dirigencia del Frente Amplio, pensando en una renovación de confianza del electorado en octubre. O sea, hay varios indicadores. El nivel de intención de voto para octubre desde hace bastante tiempo está casi un 10% más bajo que hace 5 años. Las señales de aprobación y desaprobación de la gestión de gobierno, de popularidad del presidente, de percepción de la economía del país y de la economía personal, todos esos indicadores son bastante más desfavorables al Frente Amplio que hace 5 años. Claro. Y esta participación electoral en este marco, que es más baja, bueno, todos son indicadores de que la cosa está bastante más problemática para retener el gobierno de lo que era hace 5 años. Y en ese sentido, la conformación, ¿y qué tipo de conformación de la fórmula, qué rol puede jugar para buena o mala noticia del partido de gobierno? Bueno, hay que ver cómo se complementa la fórmula, ¿no? Esto me hace recordar algo que estaba pensando, me preguntabas hoy del MPP. O el MPP, vos me decías por qué esa reticencia a votar a Carolina Cose. Bueno, tiene una mala experiencia previa de votar por alguien que no es del sector, ¿no? En el 2014 se quemó con leche varias veces. Se quemó a apoyar a Raúl Sendic, y bueno, todo lo que pasó después. El MPP tiene cierta puntería, ¿no? Porque con Constanza le salió mal. Recordemos que la propuesta de Mujica era que fuera la presidenta del Frente Amplio, inicialmente. Y es la que le introduce la arena política, ¿no? De hecho, en el 2009. Bueno, el caso Sarabia me parece que es un caso muy notorio. El caso del diputado Mujica. El caso de Almagro. Sí, tiene como puntería. Hay como varias razones de que no apostar a figuras externas, si bien tiene esa cosa que Fito Garcés le gusta muchas veces hablar del frente grandismo, tratar de abarcar a todos que hay sobre todo en el núcleo del MLN. Bueno, no le ha salido bien la jugada. Y los votos también, por otra parte, no son transferibles, ¿no? El carisma de Mujica no lo ha podido tampoco transmitir ni siquiera a su esposa cuando a Lucía Topolaski, cuando compitió por la intendencia con Daniel Martínez. Y ni el Flaco Agassi ni el Pacha Sánchez lograron la presidencia del Frente Amplio cuando hubo elecciones internas. No. Y al igual que otros liderazgos, Mujica como que le cuesta designar o potenciar una figura, ¿no? Esa es una cosa que pasa con todos los líderes. Pero medio que a lo largo de la historia, y no solo en Uruguay, ¿no? No, eso es una constante. Eso que dicen, no, en Uruguay los líderes no dejan crecer. Bueno, por algo son líderes. Y líder no, y Tabaré Vázquez es medio autoritario. Y sí, los líderes son así. Si le gustara compartir la cosa, no serían líderes. Pero no es del Uruguay, ese fenómeno que a veces nos vemos tentados a creer que pasa en Uruguay las cosas, ¿no? No, eso es general. Bien. Entonces te decía, para conformar la fórmula, por un lado, Carolina se autoproclamó, ¿no? Porque si la noche dice, tiene que salir de los 4 precandidatos y tiene que ser una mujer. Sí, ella dice que fue sacado de contexto, que le preguntaron antes si la fórmula tenía que ser paritaria, y ella dijo, sí, tiene que ser paritaria. No, pero antes en la misma, yo lo vi, No, te digo la explicación. Lo vi por televisión, la explicación que hay un periodista que creo que es de Canal 4, le dice, y como que le cae la ficha y dice, pero está hablando usted, y dice, no, eso es del Frente Amplio. Es una decisión que quizás
no sé si quizás no quiso decirlo con tanta claridad. Eso... Claro. De todos modos, está claro también que no es la primera opción de Daniel Martínez, y parece que tampoco es pero tampoco la del MPP, ¿no? Tampoco la del MPP, claramente tampoco la de Mujica, y bueno, por algo Daniel Martínez empezó esa ronda de conversaciones con el presidente de la República, con Mujica. Y para que entienda la gente, tiene que venir de la, entre comillas, barra del MPP. Y bueno, se tiende a pensar que la fórmula tiene que complementarse de varias maneras, ¿no? Pero ¿desde cuándo? Porque Vázquez ni Noboa fue la fórmula mucho tiempo, hasta que finalmente ganaron. Antes de ganar, perdieron un par de veces también con esa fórmula. Y no parecía ser una fórmula abarcadora del espectro frente amplista, más bien que parecía ser del centro. En términos ideológicos no, pero Nino Boa de hecho venía del Partido Nacional, sí, era del interior. Por ese costado. Por ese costado complementaba. En este caso, aparte de que el Frente Amplio ya tiene establecido que la fórmula tenía que ser paritaria, bueno, que venga, se espera que si gana un candidato como Martínez, que se encasilla más o menos en lo que se llama el ala moderada, bueno, el vice tendría que venir más del ala radical, más hacia la izquierda, más favorable a la izquierda de Frente Amplio. Que fuera del interior podría ser otra forma de equiparar. Ahí podría haber probables figuras. Hubo en el tema, hoy que mencionamos la de Andrade, hubo un furcio de Andrade, sí, cuando buenísimo. Dice yo que soy candidato a vicepresidente. Sí. Incluso hay algunos memes que circulan de el Boca Andrade disfrazado de mujer como para, claro, para que aplique, ¿no? Sin duda que si no hubiera sido definido ya que la fórmula tenía que ser paritaria, yo creo que la elección no hubiera tenido lugar a dudas. Me parece que la fórmula hubiera sido. Menos que el plenario, que fue quien decidió que fuera paritaria, se desdiga de una propia decisión del plenario, ¿no? Yo creo que en términos de personalidad, de carisma, de hablarle a públicos diferentes y incluso con lenguaje diferente, se complementaría bastante bien. Pero bien. Pensando en esto, hay algunas otras figuras del MPP, no sé, pensando así por mi cuenta, ¿no? No estás promoviendo a nadie. No, pero Patricia Ayala, que fue intendente de Artigas, que es legisladora, que es la primera senadora titular, digamos, que ha ocupado la presidencia, la vicepresidencia y la presidencia en algún momento. Podría ser alguien, mujer, MPP, interior, experiencia legislativa, experiencia ejecutiva. Ivone Pasada, también otro referente legislativo del MPP con varias legislaturas. Lustenberg se estaba hablando, a pesar de que apoyó a Cristina Lustenberg, podría ser a Martínez. También luce como una mujer más joven, un perfil más moderno. Exacto. A propósito de ciertas características de las fórmulas, quien parece haber hecho los mandados casi a la perfección fue el Partido Nacional, de cómo resolvió hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Sí, algunos potenciales problemas. Como que ya viene haciendo esto desde hace algunas elecciones, quizá la última había sido la más costosa. Claro, pues costó convencer al Guapo, ¿no? Costó convencerlo. En 2009 había sido casi que instantáneo, si bien tampoco se esperaba que fue mucho más sorpresivo la derrota en el 2014 para Larrañaga, que en el 2009 ya había señales bastante claras que podía perder. Sí, pero yo tengo muy presente el efecto de anunciar esa misma noche en la calle Larrañaga como fórmula, y uno percibía que la sensación de posible victoria por ese buen gesto político había ganado el espíritu de los nacionalistas esa noche, ¿no? Sí. Porque lucían como tan distintos y que Larrañaga aceptara. Sí, no, el del 2009 quizás fue el más contrastante, con un Partido Nacional que resuelve la fórmula en la misma noche, que se muestra unido y que hay aplausos y algarabía, sobre mucho reconocimiento al gesto de Larrañaga, y un Frente Amplio donde el resultado entre Mujica y Astori era toda una grisura, una tristeza de ese acto, con más de una semana. Primero que llevó mucho tiempo de negociaciones para que muy duras, promovida en un acto también más bien burocrático que
Brobeto en el medio, ¿te claro, acuerdas? pero eso también nos lleva a que después el resultado de octubre es bien distinto. O sea, ayer yo recordaba eso. Sí. Que no es el resultado de la interna, no es predictor de ninguna manera del resultado de. Pero en todo caso, el partido. En este caso se da el hecho por estas otras condiciones que mencionábamos hoy de que es una elección bastante más complicada para el Frente Amplio que las anteriores, y en esta sí corre riesgos de perder el gobierno, pero no por el resultado de la interna. Bien, perfecto. Volvamos al Partido Nacional, porque yo te decía que me da la sensación que luce como una buena fórmula. Uh-huh. Primero, además, que el que sea paritaria, la fórmula del Partido Nacional, que luce, no es un adjetivo lo que voy a plantear ahora, sino un sustantivo, a lo largo de la historia como el partido más conservador desde muchas perspectivas, ¿no es cierto? Bueno, Pibel de Voto decía que el partido Colorado era el partido liberal y el Partido Nacional era el propio Pibel. El propio Pibel, ¿verdad? No, pero además la historia es uno, y en particular los sectores vinculados al herrerismo. Sí. Hay gente que se sorprende cuando uno dice estas cosas, pero en realidad estos comentarios son hijos de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese sentido, que sea este partido el que pegue primero y sin haberlo anunciado, sin hacer alaraca, sin hacer políticas específicas en ese sentido, ponga una fórmula paritaria, me parece que también de alguna manera obliga, embreta al resto del sistema político un poco, ¿no? Sí, sobre todo al Frente Amplio, esto que estamos hablando, que quizá vos decías, bueno, el plenario podría revisar y habilitar que fuera, bueno, pero la decisión de que el Partido Nacional haya tenido una fórmula paritaria, un poco que lo obliga a reafirmarse en ese punto. Ahí hay un buen punto. La calle Pou ya había anunciado con bastantes veces que él tenía pensado, cuando le preguntaban si Sartori podía ser su candidato a vice, él decía que él tenía 2 nombres, que era una mujer y un hombre, y que de acuerdo a cómo fuera el resultado iba. Y bueno, el resultado le dio bastante cintura como para que no tuviera, al igual que había pasado en el 99 y en el 2004, cuando tanto la calle Herrera como la Rañaga eligen a Abreu, bueno, ahora él tiene la suficiente comodidad en el resultado, más de 30 puntos de distancia con el segundo, como para decir, bueno, además, el candidato a vice va a ser este. Con un acuerdo del tercero y el cuarto, ¿no? Es decir, la Rañaga y Antía, si bien no tendrían fuerza electoral para cambiarlo, pero también daba la sensación de que cerrarle los caminos al segundo, a Sartori. Sí, eso estaba claro que eso vino bien, ¿no? Que tanto la Rañaga como Antía concordaban en eso. Y bueno, Sartori quedó sin fuerza como para poder protestar. Okay. Y era indiscutible que Argimón tenía varios, si bien es una figura que está asociada al sector todos, por eso está en la presidencia del directorio, es una figura que está bien vista por todos los sectores. Sí. Diría incluso fuera del partido, ¿no? Claro, ha sido una de las creadoras y promotoras de la bancada bicameral femenina, o sea que tiene buena relación al interior de su partido y con los restantes partidos del sistema, o sea que en ese sentido es una ganancia. Bueno, es mujer, tiene experiencia como legisladora, se ha mostrado como buena articuladora, ejerciendo la presidencia del directorio, o sea que fue una elección de compañero fórmula muy acertada. Y Talvi hoy se insiste mucho que no iría por el lado de Sanguinetti a la hora de... Otro que además los votos le han dado como autonomía a la hora de elegir, me da la sensación, ¿no? Claro, también tiene un resultado bien, y bueno, ahí en el caso del Partido Colorado, Sanguinetti trató varias veces de embretarlo, diciendo, bueno, si yo pierdo, yo acepto ir de vice, de lo que sea, esperando que Talvi tuviera el mismo objeto, diciendo, bueno, yo también si pierdo voy a ir de vice de Sanguinetti. Talvi siempre dijo, bueno, esto lo vamos a decidir, vamos a ver cómo es el resultado, y lo vamos a ir decidiendo, negociando, intentando no cometer los errores, entre otras cosas, que tuvo Bordaberry, por ejemplo, sobre todo en la elección de su compañero de 2014, ¿no? La elección de 2009, la elección de León fue un poco como... Era una elección distinta para el Partido Colorado porque era salir del mazazo que había significado 2004. Pero en el caso de Coutinho. Claro, en 2009 fue de León. En el caso, en el caso de 2014, claro, elige a alguien que es de los más cercanos a él. Pero además incluso le costó mucho elegirlo, de los promotores, claro, cuando se esperaba que hubiera tenido un gesto con Amorín, con el sector del vallismo.
En este caso se está discutiendo, bueno, Bordaberry parece ser uno de los nombres que se ha sugerido que podría ser un buen compañero de fórmula de Talvi, y bueno, tiene algunos rasgos interesantes. También, si bien Bordaberry había anunciado que su retiro de la política, tiene algunos rasgos parecidos a la de Argimón en cuanto a la experiencia legislativa, que es reconocido como uno de los mejores legisladores, de los que ha presentado más proyectos de ley. Me da la sensación que además negociador con buen relacionamiento con el resto ahí Pelado, perdón, Antonio, todo el mundo le dice Pelado, ¿no? Cariñosamente. Exacto. Doctor Pelado. Sí. Doctor Pelado. Sí. No, pero además me parece que con Pedro se cumpliría otra de las premisas de ser una fórmula un tanto más abarcativa desde lo ideológico también, ¿no? Claro, ahí bueno, siendo al resultado de esta campaña, de esta elección interna, el propio Sanguinetti se ha encargado de remarcar que a él lo perjudicó el surgimiento de Cabildo Abierto, ¿no? Él perdió votos hacia la derecha, un electorado que tradicionalmente ha estado vinculado al Partido Colorado, desaparecido el pachequismo más hacia el foro ballista. Y bueno, el surgimiento de la candidatura de Manini sin duda que le restó votos, sobre todo en el interior del país, y eso explica en parte el crecimiento de Talvi y un cierto retroceso en Sanguinetti. Una figura como Bordaberry en la fórmula, un Talvi que ha tratado de meterse más hacia el centro, de correrse hacia el centro del espectro ideológico, bueno, le estaría dando un vice más corrido, un poquito más corrido hacia la derecha, que podía ser un intento de evitar la fuga de votos. Ayer el Observador titula, y me pareció interesante, que la oposición sale fortalecida porque el arco opositor, con la calle, de las dos principales figuras, ¿no? La calle Pou por un lado, empujando de esa cuerda, y Talvi por el otro, un tanto distinto, hace que sea un poco más amplio ese arco. Tenés también a Mieres, bien por derecha, algo más por izquierda no mucho, yo obvio, diría, ¿no? que está más corrido del centro, es todo del centro hacia la derecha. Está bien, pero en todo caso, en el escenario interior, donde era Bordaberry y la calle Pou, estaba todo muy recostado a la derecha, ¿no? Sí, faltaba alguien del centro que oficiara como enlace. Talvi podría hacerlo, y en ese sentido puede ser una mala noticia para el Frente Amplio. Pero también me pregunto, una buena candidatura, como indudablemente la de Talvi ya se recibió de buena candidatura, da la sensación que el público la advierte, propios y ajenos, ¿no? Sí. ¿No podría terminar siendo una mala noticia incluso para el Partido Nacional, donde gente dispuesta a votar en el arco opositor, en lugar de ir a quien está primero, se saca las ganas, quizás no tanto por derecha, sino de votar algo más moderado como podría ser Talvi? Sí, ahí sin duda ese elector de centro se va a ver visto tironeado por todas las candidaturas, ¿no? Por Daniel Martínez, que está muy recostado hacia el discurso que hace es de apelación a ese electorado, a esos supuestamente votantes del Frente Desencantados, que podrían estar migrando hacia el Partido Nacional, la calle, o hacia la candidatura de Talvi en el Partido Colorado. Y ahí obviamente hay un electorado que se reparten Talvi y la calle Pou, y bueno, la figura de Talvi podría llegar a convencer más a un elector un poco más centrista, digamos. ¿Pero qué crees? ¿Que rasca más a aquellos que votaron el Frente Amplio y que ya no estarían dispuestos tanto a hacerlo? ¿O rasca incluso a gente que sabe que va a votar el arco opositor, pero que la calle Pou no los terminaba de convencer? Y bueno, Talvi ya ha tratado de desmarcarse un poco, ¿no? Por un lado, las declaraciones que dice, bueno, la calle Pou cuando habla de su gobierno de coalición, dice, bueno, no va a ser más del Partido Colorado, del Partido Nacional, va a ser un gabinete multicolor, sí. Y ahí metemos al Partido Independiente, a Cabildo Abierto y al Partido de la Gente. Y bueno, Talvi puso una distancia, dijo, bueno, yo, Partido Independiente y Partido Nacional no tengo problema, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente no sé lo que piensa, incluso marca una par de diferencias con Cabildo Abierto, dice, bueno, lo que dice Manini de los inmigrantes que son ciudadanos de segunda yo no la llevo, lo que hay que la referencia que hay que oxigenar la democracia yo tampoco la llevo, que es oxigenar la democracia. Ahí estaría marcando un poquito más de distancia con la calle Pou. Yo tan a la derecha no me voy.
Claro. Y por otro lado está las propias definiciones de los candidatos, ¿no? Talvi se ha definido como un candidato, si bien los dos son liberales, Talvi se ha definido a sí mismo como un candidato liberal progresista. Sí, de hecho, cuando anunció su candidatura causó cierto desconcierto. Internacionalista, sí. con mucha referencia, sobre todo a partir de la mitad de la campaña, al gobierno de Valle de Ordóñez, a la creación del Estado de Bienestar en Uruguay, y Lacalle se ha definido en alguna ocasión más como un liberal conservador. Claro. O sea, ahí hay un pequeño un intento de posicionamiento de Talvi más hacia el centro, que podía ser más atractivo para ese elector que votó al Frente Amplio, que capaz que votara a Lacalle Pou le cuesta un poquito más que para terminar por hoy, Antonio, yo recuerdo que Pablo Mieres ha dicho más de una vez que esta instancia es como la travesía del desierto para aquellos partidos que no tienen lucha interna, ¿no? Entonces, como hay que pasar por esto, pero lo sufrimos porque no podemos gastar mucho dinero, perdemos porque tampoco tenemos mucha razón para hacerlo, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, los votos siempre quieren decir algo, porque con esa misma lógica, Cabildo Abierto termina votando muy bien, casi... No sé qué dicen los académicos, pero casi se podría decir que es un fenómeno electoral. Mientras que, para seguir con Mieres, el Partido Independiente no solo vota menos que Cabildo Abierto, sino que vota la mitad de lo que ya había votado en la anterior travesía por el desierto, 5 años atrás. ¿Qué pasa ahora con ese alto número de partidos chicos, que es otra de las novedades que vamos a tener de cara a octubre, ¿no? En el caso del Partido Independiente le pasa que había generado cierta expectativa con la coalición la alternativa, donde todo hacía suponer que podía transformarse incluso en un atractivo para votar en interna, si bien no iba a tener disputa por el candidato presidencial, sí podía una serie de sectores que intentarían marcar más o menos sus votos o medir su fuerza. Bueno, el acuerdo duró una semana, y a su vez algo que lo está perjudicando mucho al Partido Independiente es que ese intento de posicionarse como un partido pivot que articule en el sistema, que sea capaz de negociar con la izquierda o con la derecha, ese rol ya desapareció, porque claramente quedó que el Partido Independiente integraría un gobierno de coalición solo con los partidos de oposición. O sea, quedó dentro de ese bloque. Entonces, ¿cuál es el atractivo si vos querés votar a la oposición o no querés Frente Amplio para votar al Partido Independiente? ¿Por qué no votar a Lacalle Pou? ¿Por qué no votar a Talvi ahora? O sea, el surgimiento de Talvi o el posicionamiento de Talvi también es otra mala noticia. Es una mala noticia para el Partido Independiente. Pero incluso me imagino, ya lo conversaremos con Pablo cuando esté por acá, ¿no? Incluso que desde el estrado Lacalle Pou diga... ponga en el mismo escenario a Cabildo Abierto y al Partido Independiente. El Partido Independiente que trata de convencer a la ciudadanía, que es de centro izquierda, que le digan que va a estar con... ¿no? Sí. Obviamente eso genera un impacto en el elector que lo escucha. Por eso que estamos hablando, Lacalle Pou hace referencia a todo de partidos de centro a la derecha. Bueno, al meter al Partido Independiente ahí, como que les desdibuja más ese perfil socialdemócrata que el PI había intentado mostrar siempre. Y para terminar, lo de Cabildo Abierto y la figura de Manini Ríos con cierta aparente, un bautismo electoral casi ideal, para la ciudadanía en general y desde la perspectiva académica, ¿debería ser un factor de cierta preocupación sistémica e institucional, o todo lo contrario? Es decir, la derecha organizada que tiene su expresión electoral. Lo digo porque ha mandado señales, ya no solo vinculadas al pasado reciente, vinculadas a la verdad, a la justicia, al golpe militar, como que le cuesta a esos sectores decir, che, hicimos algo que no debimos haber hecho, dar un golpe de Estado. Todavía no se termina de escuchar eso con claridad. Pero además con otros agregados nuevos, como tiene que ver los inmigrantes, esos costados que en Europa nunca han dejado de estar, pero que ahora tienen como cierta vigencia, si debería ser un factor de preocupación, o insisto, todo lo contrario, porque están institucionalizados. Sí, a ver, si siempre ha habido un electorado, Luis Eduardo González, cuando escribió su libro Estructuras Políticas y Democracia en Uruguay, allá por principios de los 90, mostraba que hay, y eso tiene estabilidad, un porcentaje de electorado entre el 25 o 30% que se identifica con posiciones de derecha
de extrema derecha, del centro hacia la derecha bastante firme, y otro tanto hacia la izquierda, y el resto se mantiene. Hasta ahora la derecha históricamente en Uruguay siempre ha estado captada por las alas derechas de los partidos tradicionales, ¿no? Por el riverismo históricamente, por el pachequismo en el Partido Colorado, más o menos por el herrerismo, algún otro sector dentro del Partido Nacional. Los intentos de crear un partido conservador o de derecha fuerte siempre fracasaron. Lo intentó Irureta Goyena hace exactamente un siglo, en la segunda década del siglo XX. Y bueno, y un partido Volentini a la salida de partido militar, Volentini con su Unión Patriótica, Volentini que fallece antes le fue mal porque muere un poquito antes de la elección. No pudo ver que iba a tener 300 votos, lo cual fue y bueno, ahora se da este fenómeno Manini, que más que ser un partido de expresión de una derecha tipo europea, más con contenido xenófobo y eso, para mí claramente es un partido de reivindicación, de defensa de lo militar, ¿no? Porque es un famosa familia militar. Claro, digamos. Es un partido que surge liderado por quien hasta hace pocos meses fue comandante de jefe, que para gran parte de la oficialidad y de la tropa, como se dice, sigue siendo una figura de relevancia, de seguir, y en momentos en que las Fuerzas Armadas se sienten acosadas por el tema de los derechos humanos, que vuelve a estar en el paquete, bueno, todo lo que pasó, que llevó a su destitución, la continua búsqueda de los desaparecidos, pero aparte las Fuerzas Armadas que también se sienten tocadas por un intento de reformar la ley orgánica militar que viene de la dictadura, y por el señalamiento también de hacer correcciones al sistema de jubilación, lo que se llama la caja militar, entre comillas, o sea que se le está tocando, no solamente se le sigue pegando en su moral, de acuerdo al sentimiento de las Fuerzas Armadas, sino que ahora le están tocando el bolsillo. Todo eso hace que quien mejor que represente, parece más un grupo de presión devenido en partido, que un partido de derecha, porque no conocemos los contenidos y las posiciones de Cabildo Abierto sobre otros temas, básicamente. Ajá. Bien, por hoy la dejamos, Antonio. Muchas gracias. No, por favor, siempre un gusto. Igualmente, querido amigo. Antonio Cardarello, ya lo saben, doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad de la República, de su Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Ciencia Política, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.